Hola, ¿qué tal? Estudiantes del módulo de Derecho Constitucional 2 en Tecnológico Universitario de Aguascalientes en la licenciatura en Derecho. Bien, vamos a continuar con esta serie de videos en torno de las generalidades propias que comprenderá la clase. Ya hablamos de nuestra introducción, de la naturaleza de los poderes federalizados y hoy hablaremos de la naturaleza en este video de lo que corresponde al poder legislativo. Bien, para este efecto les he puesto en la plataforma, sobre todo ustedes pueden encontrar ya lo que es las presentaciones de este curso, ¿no? Estas que les estoy exhibiendo y las cuales ustedes les sugiero que las descarguen porque es importante que ustedes las tengan en consideración para su propio examen y el aprendizaje. Bien, miren, cuando hablamos del poder legislativo, es muy importante, sobre todo reparen en esta diapositiva. Recordarán que la vez pasada les dije que el Poder Legislativo únicamente le corresponde hacer leyes en sentido formal, pero el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, no así los gobernadores, ¿eh? Solamente el presidente puede hacer leyes por la emergencia, acuérdense, en la suspensión de garantías por una rebelión, invasión, guerra civil, y únicamente leyes que corresponden a ese tema. No va a ser leyes en todas las materias, sino de lo que comprende la emergencia, y cuando se termina la emergencia ya no va a ser esas leyes. Pero el artículo 131 de la Constitución sí permite que un presidente, aún en tiempos de paz, pueda establecer las leyes en materia arancelaria, es decir, para exportación e importación en las aduanas, porque cuenta con esa atribución. Bueno, cuando hablamos también de los poderes federalizados y del legislativo, es muy importante, jóvenes, que veamos la naturaleza del poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. Traten de recordar su materia de introducción al derecho, de teoría del derecho, acerca de las funciones que tiene el Estado, cada uno de los poderes. Hay algo que se llama formal y material. La función formal y material que tiene el Poder Judicial, función formal y material que tiene el Poder Ejecutivo y también el Legislativo. Bien, la función judicial de carácter, el Poder Judicial como tal, su función formal es procesar, es juzgar, es un tribunal, pero tiene funciones de carácter materialmente ejecutivas y materialmente legislativas. Vean, todo poder tiene lo formal, que es para la naturaleza que se cree. El Poder Judicial juzga en lo formal. El Poder Ejecutivo en lo formal aplica la ley. Y el Poder Legislativo en lo formal hace leyes. Pero puede hacer funciones, por cada uno de ellos, funciones de los otros dos poderes, pero con limitaciones. O sea, no se lo vayan a confundir, con limitaciones y ámbitos dentro, al interior de su propio poder. Es decir, si el Poder Judicial hace funciones de carácter ejecutivo y legislativo, a eso se le llama funciones materiales, vean, es lo diferente a lo formal. Y una función materialmente ejecutiva que hace el Poder Judicial es hacer reglamentos. Sí, miren, el Supremo Tribunal de Aguascalientes o la Suprema Corte de Justicia administra sus recursos, cada uno en esa autonomía, pero también hacen reglamentos. El reglamento de personal, el reglamento del Servicio Civil de Carrera, el Consejo de la Judicatura, etcétera. Cada uno de esos reglamentos que son normas de cómo hacer o cómo trabajar mejor. El material legislativo hacen también leyes, pero o tienen un carácter de normas. ¿Cuáles son? Las disposiciones, las circulares en su vida interna. Una circular, ustedes van al tribunal y pueden decir, del día 17 de diciembre al día tal, estamos de vacaciones. O de este día al otro están suspendidas las audiencias y las funciones por motivo del COVID. Recuerden, muerta del COVID, que ha venido sobre todo a cambiar muchos contextos. Entonces se suspenden labores, pero también dan el aviso, son importantes, porque al no haber actividades judiciales o procesales, también se suspende que no están corriendo los términos. Se van a reanudar el conteo de términos para que recuerden que la gente se pueda defender.
Y eso es importante tenerlos en consideración porque si se pasa un término, ya habrán escuchado ustedes en teoría general del proceso y de sus otros profesores, por toda la razón que tenga, pueden perder un juicio. Bueno, luego está la función ejecutivo formal, que es la que hace el Poder Ejecutivo, que es el presidente o el gobernador. Aplicar la ley. Yo la aplico, hago lo que me ordena la Constitución. Vean, hago lo que me ordena la Constitución y todas las leyes. Yo no ordeno sobre la Constitución. Hago lo que me implica y administro el Estado. Un presidente y un gobernador no son todopoderosos. Son administradores del Estado, de la nación, de todos estos mexicanos. Se les da el voto para administrar, no para ser los mandones o los monarcas. ¿Entienden mucho? Y esa es una concepción, una tara cultural que todavía tenemos en México. Los funcionarios públicos son administradores, no son señores feudales. ¿De acuerdo? Bueno, el Poder Ejecutivo en lo formal administra, pero también hace funciones legislativas, es decir, los reglamentos. Y miren, la naturaleza reglamentaria, ¿en qué sentido va? Una ley es muy general, recuerden que la ley es general, puede tener pocos artículos. La ley nos dice el qué y el reglamento el cómo lo voy a hacer. A ver, tengo obligación de hacer esto, ok. Así me lo dice la ley que hicieron el Poder Legislativo, los diputados o senadores. Pero a mí como Poder Ejecutivo me están dando la facultad de yo ver cómo hago para hacer cumplir la ley. Porque a fin de cuentas yo soy el que lo hago. Yo soy el que hago las obras públicas, en la política de salud, la política educativa. Entonces la ley ya me ordena que lo tengo que hacer. Ahora yo con los reglamentos voy a establecer los pasos, las indicaciones y cómo vamos a trabajar el personal en nuestra organización, en nuestra Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Salud, para poder lograr los objetivos. Y la función material judicial son el Tribunal Agrario. El laboral, recuerden que ya prácticamente sigue mencionado, pero ya ha migrado efectivamente a ser parte del Poder Judicial, ¿no? Pero los tribunales laborales y el agrario venían, el agrario sí, parte del Poder Ejecutivo. Y el Poder Legislativo, recuerden, los diputados y senadores, su función formal es hacer leyes, pero también tienen funciones materiales, porque administran al interior, materialmente ejecutivo administrativo, porque emiten decretos, administran los recursos, administran el cómo se organizan, pero también tiene una función materialmente judicial. Se convierten en tribunal cuando se lleva a cabo lo que se llama el juicio político, cuando van a juzgar a un funcionario público por responsabilidad en los casos que está establecido en la Constitución. No me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver en nuestra última semana, nuestra última unidad, el cómo se actúa con los funcionarios públicos. Bueno, ya les dije la vez pasada que el Poder Legislativo pues, es un órgano colegiado. En un inicio se entendía que era un sistema unicameral porque lo representaban los diputados o congresistas. En la historia de los países, pues eran diputados. No se veía la necesidad de senadores. Ahorita les voy a explicar cuándo surgen los senadores. El primer caso lo vamos a encontrar en la Unión Americana. Cuando se independizan los Estados Unidos, sus 13 colonias, su poder legislativo estaría depositado en congresistas. Allá los diputados le llaman congresistas. Y estos representan la población. Pero resultaba que había de esas 13 colonias, esos 13 estados de la Unión Americana, unos más poblados que otros. Estados como Maine, que son chiquitos, Delaware, compitiendo con Massachusetts, con Nueva York, con Virginia, Georgia, varios de ellos que eran estados grandes y por consiguiente, como dicen, los mayoriteaban. Se rompía un equilibrio. Los diputados o congresistas representan un porcentaje de población. Y sí, fíjense ustedes, cuando van en la calle, cuando hay elecciones, no se fijan y está la cara del candidato. Candidato a diputado del distrito número 6, del 5, del 4, del 1, del 17, el que sea, ¿no? A nivel federal, tenemos 3 distritos en Aguascalientes. El distrito número 1, que comprende los 10 municipios fuera de la capital, y el distrito 2 y 3, que así está dividida de norte a sur, la ciudad de Aguascalientes, oriente y poniente. Son por el número, porcentaje de población. Y así hay estados de la República que son grandes y tienen 17 diputados o demás. Bueno,
Ese era el sistema unicameral en un principio, pero luego se introducen los senadores. Para evitar ese mayoriteo, en los Estados Unidos se van a crear la figura del Senado. ¿Y qué era? Que el Senado iba a estar representado inicialmente por 2 senadores por cada entidad federativa. La Cámara de Senadores en los nacientes Estados Unidos de América eran 26, 2 de cada estado, así que estaban a la par. Nueva York, Maine, Delaware, Maryland, Washington, Filadelfia, Massachusetts, etcétera. Todos estarían ya en un plano de equilibrio y se determinaría que ciertas facultades entran al Senado y ciertas facultades a los diputados. Lo de interés ciudadano entra con los diputados, por eso lo vamos a ver en este video. Por ejemplo, una función exclusiva de los diputados es fijar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Es decir, la ley de ingresos, ¿cuánto se va a cobrar de impuestos? Porque recuerden que el contribuyente es el ciudadano, la empresa privada. El gobierno no lo es. El gobierno es un administrador de recursos, no es el dueño del dinero. Entonces los diputados que representan a la ciudadanía, sí, establezco cuánto se te va a cobrar de impuestos, porque tengo esa representación, pero te vamos a cobrar impuestos y en una ley, en un presupuesto de egresos que también se complementa, se dice cómo se va a gastar ese dinero que se recaude. Siempre es por ejercicios. El ejercicio fiscal del 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Es decir, durante este año fiscal o ejercicio se va a cobrar tanto de impuestos, pero se tiene que gastar en este ejercicio fiscal el dinero que se recaudó. Nada de acumular o demás. Hay otro tipo de programas o mecanismos, ¿no? Los fondos que eran de desastres y demás. Pero mientras tanto, en los egresos se determina cuánto se va a gastar por este año. Cuánto en camas, cuánto en la escuela, cuánto en medicamento, cuánto en carreteras, autopistas, etcétera. ¿Por qué? Porque el poder público administra los recursos. Yo como poder legislativo digo cuánto vas a destinar a tanto lugar y tú como poder ejecutivo tienes que obedecer el presupuesto que te puse. Solo puedes gastar en esto, en lo otro y demás. Que lógico, en la realidad se encuentra uno con que, pues bueno, eso lo hace la propuesta de Hacienda, lo discuten los diputados, pero las desventajas cuando hay un poder mayoritario y se obedece todo un presidente, pues el presidente, el poder ejecutivo es el que invade, pero de hecho es autónomo el poder legislativo para poder determinar el tema del presupuesto, ¿de acuerdo? Porque, recuerden, el poder ejecutivo solo es un administrador. Se catalogan como tal los recursos que se puede hacer. Ahora, esas son funciones exclusivas. Las funciones del Senado, como representan a cada entidad federativa, solo ven los intereses de los estados, no de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Las leyes que hacen los diputados, sus funciones van más encaminadas hacia la persona, hacia los habitantes. Las que hacen los senadores son más de interés político, por esa unidad que ya estamos unidos todos los estados en una federación, los intereses de la nación, la política exterior, por eso cómo es nuestra relación con cada uno de los países, los tratados comerciales, la aprobación de los tratados de libre comercio, de guerra, de paz, cada uno de ellos y temas de interés nacional como país son los que aborda como tal la Cámara de Diputados, de senadores, perdón, y lo que corresponde a los ciudadanos, ahí estará. Aquí ven los requisitos para ser diputado y senador, son muy concretos, muy puntuales. Y cómo se instala el Congreso, ven los mecanismos, su residencia. También aquí va en estas presentaciones el quórum de qué se necesita para que las sesiones puedan ser como tal válidas. Ahora, el Congreso de la Unión es cuando sesionan las dos cámaras en conjunto, la Cámara de Diputados y la de Senadores. Por lo general, sesionan a veces cada quien por su cuenta. Pero otro detalle que es importante abordar para este video y que no lo pierdan ustedes en el proceso legislativo. También las cámaras trabajan de manera consecutiva, secuencial, en el momento en que vean, una cámara puede hacer una iniciativa de ley y es cuando se convierte en cámara de origen. Los diputados hacen una ley de salud, por decirlo, porque hay leyes o temas que lo puede hacer una cámara u otra, ¿de acuerdo?
Ante esa situación, los senadores se convierten en una cámara revisora, la revisan, si están de acuerdo o no, la modifican, la retachan y luego regresa. Y ya, si está aprobada por las dos cámaras, la envían al presidente, porque el presidente tiene las facultades de publicarla, vetarla y de sancionarla. Le da el visto bueno, pero él no las hizo. Entonces es cuando ya la publica, y una ley en el momento que se publica ya es obligatoria. ¿De acuerdo? Es obligatoria ya en el momento, en esa participación que tienen ya los poderes, y bueno, tendrá el poder de veto el presidente de la República, etcétera, pero, sin embargo, la puede devolver, la Cámara poderla enviar. Aún faltaría depurar mucho estos mecanismos, sí se los digo en este sentido, jóvenes, pero es un esquema que ha permitido garantizar un equilibrio de poder. Bueno, nos vemos en nuestro siguiente video con respecto ya a la temática del poder ejecutivo y el poder judicial. Bueno, cuídense mucho. Hasta la próxima. Ah, y recuerden, alejandro.flores@tua.edu.mx. Nos vemos. ¿O quién quiere cerrar?